¿Alguna vez te ha sucedido que planificaste tu día de una determinada manera y las cosas no salieron como vos habías pensado y planificado que iban a salir? Seguramente que sí. ¿Sabes una cosa? En el capítulo 1 del libro de Daniel está descrito claramente cómo la desgracia, la tragedia, llegó a la vida de Daniel y a la vida de sus amigos. Daniel capítulo 1 nos cuenta que el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y entre varias cosas que se llevó cautivos a Babilonia a Daniel y a sus amigos. Lo más interesante es que el capítulo 1 de Daniel nos dice que Dios permitió que sucediera esto. Y esa frase, el Señor permitió que sucediera esto, es decir, que Nabucodonosor sitiara Jerusalén, es una frase que nos abre un montón de preguntas. ¿Por qué el Señor permitió? ¿Por qué el Señor permitió que se llevaran a Daniel y a sus amigos? Si sabemos que Daniel y sus amigos eran jóvenes consagrados, eran jóvenes respetuosos de Dios, eran jóvenes activos dentro de la iglesia. ¿Por qué el Señor permitió que se los llevaran como esclavos? Nos cuenta Daniel 1 que el plan de Nabucodonosor para estos jóvenes era educarlos durante 3 años en la cultura, en la religión, en la lengua, en la historia de los caldeos. Es decir, durante 3 años los iban a preparar intelectualmente y culturalmente para poder servir en el palacio del rey. Pero claramente lo que pretendía Nabucodonosor era enseñarles toda la cultura de los caldeos y paralelamente que olvidaran sus orígenes, sus raíces. Era tan grande el cambio que ellos iban a sufrir en sus vidas que hasta les cambiaron los nombres. Ya sabemos la historia. Ahora, por un momento pensemos. Daniel y sus amigos amanecen como cualquier otro día en Jerusalén, estarían pensando: ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al colegio, después vamos a jugar un rato, ayudaremos a nuestros padres en lo que ellos nos pidan. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Seguramente tendrían planes. Y de repente, en ese mismo día, se ven ellos dentro de un carro donde eran trasladados esclavos, con un montón de preguntas. ¿A dónde iremos? ¿Cuánto tiempo estaremos? ¿Volveremos a ver a nuestros padres? ¿Qué van a pasar con nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros planes de vida? El panorama para Daniel era terrible. Ya describí 3 años que le iban a hacer un perfecto lavado de cerebro. Le iban a enseñar nueva religión, nuevo idioma, nuevas ciencias, nueva historia, nuevo modo de alimentarse, nuevos dioses a los cuales adorar. Y encima le iban a cambiar el nombre, a él y a sus amigos. Terrible. Un panorama más oscuro no podía tener Daniel ni tampoco sus amigos delante de sus ojos. Pero el versículo 8 del capítulo 1 nos muestra claramente cuál fue la decisión que tomó Daniel frente a las circunstancias que le estaba tocando vivir y que claramente él no quería vivir, porque nadie, absolutamente nadie, espera con alegría que lo lleven cautivo a una nación pagana, sin saber qué iba a ser de su vida, ni la vida de sus familias, ni de sus amigos, sin saber qué iba a pasar con sus sueños personales. Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos dice que él se propuso en su corazón, es decir, tomó la decisión de no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Y aunque la palabra de Dios no lo dice explícitamente, lo da a entender también. Daniel
tomó la decisión de no adorar dioses paganos, de seguir adorando al único Dios verdadero. Daniel tomó la decisión de no olvidar la historia de su pueblo. Tomó la decisión de no olvidar la lengua de sus padres. Tomó la decisión de ser fiel a Dios, aunque el panorama que tenía delante de él era oscuro, era tenebroso, no era para nada grato, no era lo que él se había imaginado en ese día. Pero Daniel tomó una decisión: Señor, no importa las circunstancias que me toquen vivir, entiendo que vos estás permitiendo eso, por eso yo tomo la decisión de ser fiel a ti, pase lo que pase. Y Daniel toma esa decisión y Dios empieza a actuar, porque el versículo 9 del capítulo 1 nos dice que el Señor hizo que Daniel le cayera bien al jefe de los eunucos. Y entonces el jefe de los eunucos accedió ¿a qué? A darle la comida que él pedía, que era legumbres y agua, en lugar de servir la comida que proponía el rey. Y más adelante la palabra de Dios dice en los versículos 15, 17 y 20 que al cabo de los 10 días el semblante de estos jovencitos se veía mucho más fuerte y más sano que el de los que comían la comida del rey. Y que el rey los encontró mucho más inteligentes que cualquiera de los sabios que había en Babilonia. ¿Y todo eso por qué? ¿Solamente por comer sano? No. Más allá de la decisión que ellos tomaron de comer sano, esa decisión traía aparejada la voluntad de ser fiel a Dios, no importara las circunstancias que les tocara vivir. Entonces Dios, cuando tuvo el compromiso de ellos de ser fiel, de serles fiel, el Señor los bendijo. Y uno puede decir, pero ¿cómo los bendijo? Si seguían siendo esclavos. Claro que seguían siendo esclavos. Y seguramente, y ciertamente, mejor dicho, era el propósito de Dios que ellos estuvieran en esa situación. Porque Dios no nos prometió que nos iba a eximir de pasar por situaciones desagradables. Pero Dios usa las situaciones desagradables que Él permite que nosotros vivamos para cumplir sus propósitos para nuestra vida y a través de nuestra vida para los demás. Claramente Dios necesitaba y quería darse a conocer ante la nación más poderosa del mundo. Y el Señor dispuso que Daniel y sus amigos fueran los instrumentos que Él iba a utilizar para cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque eran los instrumentos que mejor estaban preparados para poder cumplir ese cometido. En el libro La Educación hay una cita en el capítulo 7 que dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esta cita y este capítulo, en su primera parte, habla de Daniel y habla de José. Y te invito a que leas el capítulo 7 del libro La Educación, la primera parte, que es la que habla de José y de Daniel. Esta cita hace alusión a Daniel y a José. Yo quiero preguntarte, ¿estás viviendo una situación complicada en tu vida? ¿Estás pasando por un momento de angustia, por un momento de preocupación, por un momento en el que no podés descansar de noche porque hay algo que te está agobiando la mente? Fíjate, Daniel,
si él tenía motivos para estar preocupado, angustiado, desesperanzado. Es más, hasta tenía motivos para estar enojado con Dios, si se quiere. Porque Daniel podía preguntar, ¿de qué me sirve, Señor, ser fiel? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve cada día jugármela por la verdad? Si ahora estoy esclavo acá en una nación lejana. Pero Daniel no pensó de esa manera, porque Daniel tenía claro que Dios tiene propósitos para su vida y tiene propósitos para la vida de los demás. Y él entendió que si Dios permitió que él fuera llevado esclavo a Babilonia, es porque había un propósito que a través de él Dios quería cumplir. Daniel capítulo 1 nos enseña que más allá de las circunstancias que nos toquen vivir, siempre tenemos que tomar la decisión de ser fieles a Dios. Esa es la mayor necesidad del mundo, la de hombres y mujeres que se la jueguen por Dios, aunque se desplomen los cielos. ¿Cómo hizo Daniel? ¿Cómo hizo Daniel? Y Daniel, para llegar a tomar esa decisión de jugársela por Dios en un ambiente o en una circunstancia tan oscura, tan tétrica, tan inesperada para él y que generaba tanta incertidumbre, él tomó esa decisión porque tenía una preparación previa. Y el capítulo 7 del libro La Educación nos cuenta cuál fue el secreto de Daniel y también cuál fue el secreto de José para ser fiel a Dios. Saben, tenemos que tomar una decisión. Cada día cuando nos levantamos y cada día cuando nos tocan enfrentar circunstancias de las que nos gustan y de las que no nos gustan. Y esa decisión es, Señor, tomé la decisión de ser fiel a ti, aunque se desplomen los cielos. Tomar esa decisión de hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros nos da la certeza de que todo lo que suceda es porque Dios lo permite. Pero a su vez nos da la paz y nos da la tranquilidad de saber de que no estamos solos enfrentando esa situación, sino de que Dios está a nuestro lado y que somos instrumentos en sus manos para que Él pueda cumplir sus propósitos en mi vida y en la vida de los demás. Que Dios te colme de bendiciones y que Dios te ayude a tomar cada día las mejores decisiones, que son las decisiones que tienen por objetivo ser fiel a Dios en cualquier circunstancia, ser fiel a Dios aunque se desplomen los cielos. Bueno, gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si te gustó, déjanos un like y comentanos tu parte favorita. Un saludo desde Liamo.